Padre, ese día. Señores, oh Padre, algo tan maravilloso como el hecho de estar delante de tu majestad, delante de ti, oh mi Dios, delante de tu presencia, oh Padre Santo. ¿Qué podemos traer a ti, Señor? ¿Qué podemos ofrecerte a ti, oh Señor? ¿Qué, Padre mío, podemos traer que sea de gran valor ante tus ojos? Sino solamente, oh Padre mío, un corazón contrito y humillado, sino solamente, oh Padre Celestial, el venir a ti, reconocer tu santidad, tu poder, tu gracia, tu misericordia, y oh Padre mío, humillarnos delante de ti y decirte, oh Señor, gracias por haber, oh mi Dios, tomado en cuenta nuestras vidas y haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo para a través de Él, oh Padre mío, traer esperanza a nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, mi Rey, por ello, y gracias, mi Padre, porque, oh Señor, no tenemos nada que ofrecerte, pero sí traemos un canto de alabanza y adoración al Rey, oh Padre mío, un aleluya a ti, mi Señor. Gracias, Padre, bendícenos ahora en tu palabra y que tu Espíritu, Señor, oh Señor, es el único que puede transformar y cambiar nuestras vidas. El que ahora, Señor, haga su obra gloriosa y maravillosa en nuestros corazones. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué no se saludan unos a otros? Miguel, Douglas, ¿podrían prender las luces? Si ya se saludaron, vamos a repasar rápidamente los anuncios antes de entrar en la palabra del Señor. El jueves les invitamos a nuestro servicio de media semana. Dios mediante, vamos a comenzar con el capítulo 4 de Segunda de Crónicas y en anticipación léanlo para que vengan preparados con preguntas y así la palabra les dé las respuestas a sus preguntas. También el día de mañana, Dios mediante, damos inicio a nuestros estudios de mujeres y de hombres. Va a ser a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Para más información, mujeres hablen con María Telles, hombres hablen con Humberto. Ay, caray, María Díaz. María Díaz. Hable con María Díaz y con Humberto Telles, por favor. No quiero que la divorcie, Juanito. Por favor, hablen con la hermana María y con el hermano Humberto para los diferentes ministerios. Igual también seguimos orando por la Visión Energía Solar de Cuba. Hermanos, si nos apoyan en oración para poder levantar fondos para poner un sistema solar en la iglesia donde el pastor Fernando pastorea. El Señor ha sido bueno y continúa bendiciendo bendiciendo esta obra. Ya estamos prácticamente con más o menos $14,000 de fondo. Necesitamos 30 para poder completar todo y ya vamos casi a la mitad, ¿no? Así es de que el Señor va haciendo su obra y Dios ha sido bueno y va a seguir bendiciendo esta visión. Así es de que si deseas en tu corazón o apoyarnos en oración, más que nada oración, ¿no? Porque el Señor es el que mueve los corazones y si el Señor pone en tu corazón aportar de forma monetaria, lo puedes hacer a través de la página de la iglesia. Nomás le pones Misiones Sistema Solar, Misiones Sistema Solar, para que sepan que va específicamente para misiones y sistema solar. Retiro de hombres, hermanos, se acerca el 26 al 28 de septiembre. El costo $260 por persona. Si deseas ser parte de este retiro, pues entonces habla conmigo, que yo soy el que está colectando el dinero, porque me hace falta para ir a almorzar, ¿no? No se crean, para pagar, ¿no? Tengo que llevar el pago, Dios mediante, el día de mañana, y tengo que llevar las aplicaciones no más tardar de mañana para que nos puedan poner a todos juntos y nos den la suite presidencial, ¿ok? La suite presidencial.
Así es de que vamos primeramente a estar yendo al retiro del 26 al 28. Si esta es tu casa y consideras que aquí es donde el Señor te ha estado bendiciendo y alimentando y deseas dar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de 3 maneras. Lo puedes hacer a través de la página web de la iglesia, lo puedes hacer a través de Zelle o lo puedes poner en la caja de las ofrendas en la parte de atrás del santuario. De igual te invitamos a que nos acompañes a orar. Todos los domingos a las 12:15 estamos orando por el servicio. Los jueves a las 6:15 estamos orando por el servicio, y los días sábados a las 8 de la mañana oramos a manera general, o sea, todos oramos por las diferentes necesidades de la iglesia. Así es de que si quieres ser parte de ello, te invitamos a que nos acompañes el domingo a las 12:15, el jueves a las 6:15 o el sábado a las 8 de la mañana aquí en la iglesia. De igual te pido que por favor nos ayudes a orar por los enfermos y por los que necesitan salvación y sanidad, por aquellos que necesitan libertad también, ¿no? Los que necesitan sanidad tenemos a Linda Gómez, María Rodríguez, Elijah Meléndez, Fidel Valdés, Leonardo Meneses, Fernando Valadez, Margarita Borges, Beatriz Hernández, Gaby Medina, María Torres, Rosa y María Orozco, María y Verónica Rodríguez, Mario y Verónica Rodríguez, Yolanda Reyes, Ramón Ponce, Víctor, Alejandro, Javier y Mari de Jesús González, Deylan Esparza González y familia Ceja. También los que necesitan salvación y sanidad están ahí en tu boletín. Por favor, sígueme ahí para que te los lleves y ores por ellos. Está Vicente Gómez, Leo Fuentes, Roberto Delgado, Marina Delgado, Ubri Urbiña, Salvador Medina. Los que necesitan libertad tenemos a Diego Estrada, Rafael Osnaya y Eduardo Abarca. También salvación pedimos por David Telles, Fernando Gutiérrez, Edwin Ruiz, familia Macías, Félix y Jacqueline Benavides, José Malgrati, familia Álvarez, y debemos orar por nuestra nación y la nación de Israel y por la paz de Jerusalén. Así es de que llévate el boletín y cada vez que te acuerdes, ora por ellos. Si tú estuvieses en los zapatos de ellos, te encantaría que alguien estuviese intercediendo ante el trono de la gracia por ti, ¿no? Para que el Señor también haga su obra en ti. Así es de que no te vayas a ir sin ellos, para que ores continuamente por las necesidades de ellos. El jueves les comuniqué a ustedes lo que ocurrió el día miércoles, una situación muy trágica, donde le quitaron la vida a un joven de 31 años de edad. Su nombre es Charlie Kirk. Muchos de ustedes me imagino que han escuchado de la situación porque ha estado en todos los noticieros, se ha estado hablando continuamente acerca de lo que pasó, y les pido que oremos fervientemente por su familia, que la familia sea confortada en el Señor y que el Señor sea ayudándoles a ellos en esta situación difícil en la cual se encuentran. Pero igual, hermanos, dice la palabra de Dios que si el grano no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿Por qué? Porque muchas veces el grano, si no muere, no puede llevar fruto. Y vamos ya de lo que la muerte de Charlie Kirk no va a ser en vano, porque muchos jóvenes, cientos, miles de jóvenes se han levantado en el nombre del Señor y ya han dicho que van a hablar la verdad, la palabra de Dios, van a predicar el evangelio y van a hablar con denuedo y sabiduría acerca de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y lo que Dios tiene para la humanidad. Así es de que tenemos esa convicción y esa fe de que la muerte de Charlie Kirk no va a ser en vano, sino que el Señor la va a usar para glorificar su nombre y para atraer a nuestra nación y al mundo entero un avivamiento. Y ahora sí te quiero instar, te quiero poner en tu corazón un punto de una necesidad urgente, algo urgente. Hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, estamos viviendo días muy difíciles. Se siente la tensión en el aire, se siente la maldad en todos lugares, se mira la maldad en todos lugares. En estos momentos, durante las siguientes 3 semanas, durante las siguientes 3 semanas se van a desarrollar eventos mundiales que van a cambiar el curso del mundo entero. Por ello les insto a cada uno de ustedes a que pongan atención, pero más que nada
concéntrense en la oración, busquen el rostro de Dios, busquen al Señor. ¿Por qué? Porque entendemos y reconocemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad, contra aquellos que quieren destruir nuestra relación con el Señor. Así es de que no es tiempo, hermanos, de jugar al gato y al ratón. Es tiempo de ponernos serios en las cosas de Dios. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Entregarnos al Señor. ¿Por qué? Porque la trompeta va a sonar en cualquier momento. Y cuando, como nos dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y llevados a estar con el Señor por la eternidad. Y hermanos, no hay día, no hay tiempo, no hay noticia más importante que esa. Por ello, para mí, instarles a ustedes que nos preparemos, que estemos listos para la venida del Señor, es sumamente importante. Instarles a orar y a buscar al Señor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no queremos que ninguno de nosotros se quede. Queremos que todos procedamos al arrepentimiento. Queremos que todos nos vayamos al cielo a estar con el Señor. Queremos que todos salgamos de este mundo donde después de que la iglesia haya sido sacada de la tierra, viene sobre la tierra la tribulación cual nunca la ha habido, cual nunca se ha experimentado en este mundo, donde los hombres desearán la muerte, mas la muerte huirá de ellos. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Así es de que les insto, pongámonos serios, busquemos a Dios, pero no solamente nosotros, sino expandamos el Evangelio, hablemos a aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a cuantos podamos arrebatar al diablo sus almas de sus manos para que puedan ir al cielo también. Hagamos la obra de lo que nos ha llamado el Señor a hacer, ¿no? A ir y a ser discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, gloria a Dios. Vamos a orar y después comenzamos nuestro estudio este día. Padre, te doy gracias, mi Dios, porque este día es un día especial, Señor. Y Padre mío, podemos ver y entender que la situación en el mundo, Señor, se ha tornado caótica. Y Padre Santo, es una situación, Padre Celestial, donde podemos ver, mi Dios, las naciones levantándose en contra de naciones. Escuchamos de guerras y rumores de guerras. Se habla, oh Padre mío, de pestes. Se habla de calamidades. Se habla de catástrofes, mi Dios, que han de venir sobre la tierra porque el clima, el tiempo ha cambiado. Y Padre Celestial, las cosas, mi Dios, que estamos viendo son, Padre mío, como dice tu palabra, son, mi Dios, señales de los últimos días, Padre. Y Padre, no queremos ser encontrados, mi Dios, que cuando abramos los ojos, nuestros hermanos en Cristo se hayan ido al cielo a estar contigo y nosotros nos hayamos quedado en esta tierra porque no tomamos, mi Dios, en serio, oh Padre Celestial, el llamado. No tomamos en serio la advertencia, no tomamos en serio el consejo, no hicimos caso a tu palabra. Oh mi Dios, éramos personas religiosas que al final del día veníamos, nos sentábamos, escuchábamos y nos íbamos con la satisfacción de que escuchamos de ti, pero nunca te conocimos a manera personal. Por ello, Padre, este día para mí y es muy importante, mi Dios, que todos estemos listos para Cristo, para que cuando la trompeta suene, oh mi Dios, nosotros sigamos aquellos, mi Dios, que nos precedieron, los muertos en Cristo, y después nosotros seamos arrebatados a estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, bendícenos ahora en tu palabra y háblanos en ella, y que sea ella la que nos marque y cambie nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, no quería asustarlos, pero sí quería. ¿Por qué? Porque, hermanos, de verdad, en un tiempo no muy corto, para finales de este mes, final de septiembre, el mundo va a tomar un curso distinto, completamente distinto. Vamos a mirar situaciones muy, muy difíciles para nosotros entender. Francia, la economía de Francia ha colapsado. Rusia se ha expandido hacia Polonia y se ha expandido hacia Rumania.
Y no solamente eso, se está formando una coalición de naciones en el Medio Oriente en contra de la nación de Israel. Y no solo eso, sino que estamos viendo dentro de nuestra propia nación, dentro de los Estados Unidos, que se está despertando un movimiento en contra del movimiento evangélico, que el cual va a venir en contra de nosotros, la iglesia. No podemos estar nosotros dormidos en los laureles. Tenemos que estar alertas, despiertos, listos, porque el Señor viene pronto y viene muy, muy, muy pronto. Así es de que preparémonos para la venida del Señor. Bueno, sin más ni menos, el día de hoy, hermanos, no vamos a comenzar con Segunda de Tesalonicenses. Vamos a comenzar este día con un mensaje temático, el cual yo le he llamado el poder de la oración. El poder de la oración es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Si hay una herramienta que nosotros los hijos de Dios tenemos, es la oración. Es una herramienta sumamente poderosa. La palabra poder en el griego es dunamis. Y la definición de esta palabra es fuerza, es capacidad, es habilidad, es poder milagroso. Y de aquí viene nuestra palabra. De aquí se deduce la palabra dinamita. Y se refiere al poder activo de Dios que produce cambios, milagros y transformación. Ejemplos podemos mirarlo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y podemos mirar en el capítulo 2, específicamente de los versículos 1 en adelante, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. El Espíritu descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego, y cada uno de ellos recibió poder para hablar acerca del reino de Dios en sus diferentes idiomas, lenguas y naciones. ¿Por qué? Porque recibieron poder. Hubo una explosión, hubo un milagro, hubo algo divino, algo glorioso y maravilloso que cambió el curso del tiempo, cambió el curso de la vida y trajo al mundo esperanza a través del poder que Dios da a aquellos que ha llamado por su nombre. Por ello el tema de hoy, el poder de la oración. El poder de la oración. Muchas veces nosotros hablamos a las personas, les comunicamos respecto a la necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Les decimos a ellos: mira, Dios te ama, Dios tiene un plan específico para tu vida, Dios quiere cambiar y transformar tu corazón, te quiere hacer a la imagen y semejanza de Jesús. Y ellos te dicen: no me interesa, no quiero saber de tu religión, no quiero saber del mensaje que tú me das o me traes a mí. Pero no debemos de dejarnos vencer por esas palabras, porque una cosa que no pueden hacer ellos es evitarnos orar por ellos. Y cuando nosotros nos proponemos en el corazón orar de una manera ferviente, efectiva, de una forma a través de la cual traspasemos la atmósfera del tiempo, las tres diferentes etapas de la atmósfera, y lleguemos a la gloria de Dios y penetremos hasta la presencia del trono de Dios y le traigamos a Él la necesidad que tenemos, el Señor responde y responderá de una manera efectiva, gloriosa y maravillosa. Por ello, el poder de la oración, hermanos, no tiene límites. La oración no tiene límites. No tiene límite alguno. Hay personas que en definitiva nunca van a escuchar de ti la palabra de Dios. Nunca van a escuchar tus palabras por el hecho de que conocen quién eres tú, quién has sido tú, y conocen de qué manera te mueves tú, y de qué manera hablas tú, y de qué manera te comportas tú. Por ello nunca van a escuchar el evangelio de parte tuya. Pero algo que no pueden evitar es el hecho de que tú ores por ellos y que tú bombardees el cielo en oración por la salvación de ellos. Podemos ver eso de una manera maravillosa y gloriosa. ¿Por qué?
Porque las Escrituras nos dice que Jesús, después de cada sermón, después de servir a la comunidad, después de trabajar en el medio del pueblo, siempre buscaba un lugar a solas. ¿Para qué? Para hablar con Dios, para orar a Dios. Y ahí, iglesia, el ejemplo, he ahí la base, he ahí el poder, he ahí donde nosotros, hermanos, podemos ser efectivos en el poder de la oración. ¿Por qué? Porque el ejemplo que miramos en Jesús, que después de servir, después de buscar a Dios, después de ministrar la palabra del Señor, después de mirar el rostro de aquellos los cuales escuchaban su voz, de aquellos los cuales de una manera u otra rechazaban el mensaje de Jesús, el Señor no los juzgaba, sino que los llevaba al Padre en oración. Y es ahí donde el Señor hacía lo que nos llama a nosotros a hacer. ¿A qué? A llevar a aquellas personas que no escuchan de nosotros el mensaje de salvación en oración al trono de Dios. Algo interesante, ¿no? Que miramos acá. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos de Jesús le veían orar, miraban que hablaba con Dios como cuando se habla con otra persona que tienes enfrente de ti. Se miraban a Jesús, le miraban apartarse a un lugar desértico, un lugar apartado, donde no había ruido ni ninguna distracción. Y mientras Él estaba ahí, Él estaba parado y estaba hablando con Dios. Le escuchaban hablar, le escuchaban comunicarse con Dios, pero no miraban a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y no lo podemos ver con nuestro ojo natural. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que nuestro espíritu es el único que puede comunicarse con Dios a través de la oración. Por ello, entendamos algo que para los discípulos fue y es para nosotros de suma importancia. ¿Cuál fue? El hecho de que ellos querían aprender a comunicarse con Dios de la manera que Jesús se comunicaba con Dios. ¿Por qué? Porque miraban la efectividad de la oración, miraban la manera en la cual Dios obraba y trabajaba a través de la vida de Jesús. Y esa es de la manera en la cual nosotros queremos ser también efectivos. Queremos ver la manera en la cual el Espíritu trabajaba a través de Jesús, que trabaje a través de nosotros. Pero para ello tenemos que saber de qué manera orar, de qué manera hablar con el Señor, de qué manera expresarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús, al igual que muchos de nosotros que venimos de un trasfondo católico, venimos, hermanos, nos enseñaron no a orar, nos enseñaron a rezar. ¿Te das cuenta? Nos enseñaron a rezar. O sea, la diferencia entre orar y rezar es la siguiente. Rezar es recitar palabras de memoria. Recitar palabras de memoria. Yo recuerdo perfectamente que cuando nos decían a nosotros vamos a orar, significaba que íbamos a repetir de memoria el Ave María, el Padre Nuestro y algunas otras oraciones que alguna persona había escrito y había dejado por escrito, y cuando agarrábamos aquella oración la leíamos y la recitábamos y la memorizábamos y la usábamos como una forma de comunicación con Dios. Y los judíos tenían esa misma base, esa misma base. ¿Por qué? Porque los rabinos, o sea, los maestros de la ley, se encargaban de enseñar al pueblo a recitar ciertas porciones bíblicas y a hablar de cierta manera a Dios. Y de esa manera era de la forma en la cual ellos se comunicaban con Dios. Y miraban que Jesús no se comunicaba con Dios de esa manera. Por ello, orar, hermanos, es el acto de comunicarse con Dios mediante palabras, pensamientos o sentimientos, expresando adoración, agradecimiento, confesión, súplica o intercesión. O sea, cuando tú oras y estás hablando con Dios, estás comunicándole al Señor que le estás comunicando tu
tu pensamiento, tu sentimiento, estás expresándole adoración, estás expresándole agradecimiento y le estás confesando a Él lo que está ocurriendo en tu vida y la situación en las cuales tú estás en estos momentos. Por ello, la oración es un canal de comunicación espiritual que refleja fe, dependencia y una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. La oración, hermanos, no es simplemente recitar palabras. Es entrar en comunicación con Dios, expresar nuestras necesidades, gratitudes, arrepentimientos y deseos. Y aprender a depender de Él en todas las circunstancias que nos asedian, o sea, que vienen a nuestra vida. Cuando hablamos de orar, hablamos de hablar con Dios. Cuando hablamos de rezar, hablamos de recitar aquello que se nos ha dado a memorizar. Y eso es lo que hacía el pueblo judío en aquellos entonces. Por ello, cuando los discípulos miran a Jesús, le miran hablar con Dios, le miran apartarse a un lugar a solas para hablar con Dios. Dicen, queremos aprender a orar. Queremos orar como tú oras. Queremos hablar con Dios de la manera que tú lo haces. Queremos hacerlo de una forma efectiva, de una manera que agrade a Dios y que podamos llegar al corazón de Dios. Y qué importante, ¿no? Es eso para nosotros y para todos los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús. Lo que nos lleva al primer punto de este estudio. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Es el primer punto que vamos a mirar. Y lo vamos a mirar en el versículo 1. Dice en el versículo 1 de Lucas capítulo 11. Lucas 11. Versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando lo miraron los discípulos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Ok, acabamos de definir la palabra orar. ¿Qué significa la palabra orar, iglesia? Hablar con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios, expresar tu corazón, revelarle tus sentimientos. O sea, depender de Él y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Padre, estoy pasando por momentos tristes en mi vida. Padre, necesito que intercedas o que actúes a favor de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá. Padre, tú conoces la necesidad de ellos. Necesitamos que tú hagas un milagro en la vida de ellos. O sea, eso es hablar con Dios. Eso es expresar tu corazón, expresar tus necesidades. Y Jesús estaba haciendo justo eso. Cuando los discípulos lo miraron. ¿Lo miraron qué? Lo miraron hablar con Dios. Ahora los discípulos vieron a Jesús apartarse de la multitud para tener un momento de intimidad con Dios, para hablar con su Padre. Para hablar con su Padre. Ahora, es importante entender el hecho de que cuando se tiene una conversación con alguien, se trata de tener una conversación con alguien sin que haya interrupciones. Sin que haya interrupciones. Muchas veces nosotros estamos conversando con una persona, estamos teniendo un diálogo y mientras estamos conversando llega otra persona e interrumpe nuestra conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que decirle, un momento, por favor, déjame terminar mi conversación con la persona que estoy conversando y en cuanto termine te atiendo, pero dame un segundo, déjame terminar. ¿Por qué? Porque estamos dialogando, estamos tratando un punto, un asunto, algo urgente, algo que tiene que ser hablado. Y por ello es que Jesús, ¿qué hacía? Se apartaba a un lugar a solas, un lugar donde Él podía hablar solamente con Dios, Él y Dios solamente. Y los discípulos miraron eso, miraron la intimidad que Él estaba teniendo con su Padre. Jesús nos dice a nosotros también que cuando oremos, dice que nos metamos donde, métanse en un closet, métanse en un lugar privado y hablen con Dios de manera privada.
hablen con Dios a manera privada. Por ello, cuando Jesús habló con ellos, les expresó a ellos, les mostró a ellos ejemplo de cómo hablar con Dios, apartarse a un lugar a solas para estar con Dios y hablar con Dios. Y de igual forma también Jesús nos dice en el libro de Juan 13:13, hablando acerca de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decéis bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí en el versículo 5 está la palabra clave en la cual quiero hacer hincapié. Porque ejemplo, dice, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dice, ejemplo os he dado. O sea, el ejemplo que ellos vieron cuando Jesús estaba orando a solas es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros para buscar a Dios, para encontrarnos con Dios, para tener una comunicación privada con aquel, el cual es nuestro Creador y nuestro Señor. Por ello, el ejemplo de Jesús a seguir es muy importante para nosotros. Ahora, cuando terminó, nos dice la Escritura que uno de sus discípulos, no nos dice cuál de ellos, pero podemos especular que fue Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el más aventado, ¿no? Que uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuenta la historia que los maestros judíos solían dar a sus seguidores alguna forma breve de oración, como una señal particular de su relación con ellos. Y probablemente esto es lo que hizo Juan el Bautista. Y en ese sentido parece que los discípulos ahora le pidieron a Jesús que les enseñara, o sea, que les diera una conexión especial entre ellos y Jesús. Entre ellos y Jesús. Por ello es que ellos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ahora, enséñanos es indicar o mostrar cómo se hace algo. Cuando ellos dicen, Señor, enséñanos a orar, dice, le están diciendo, muéstranos cómo hacer, cómo hablar con Dios de la manera que tú hablas con Dios. También nos habla de guiar en el aprendizaje de una habilidad, conocimiento y acción. También nos habla de instruir paso a paso de manera que quien recibe la enseñanza pueda comprender y aplicar lo aprendido. Y lo que los discípulos le están diciendo a Jesús, Señor, queremos que nos enseñes a nosotros paso a paso de qué manera hablar nosotros con Dios para que Dios nos escuche a nosotros como te escucha a ti. Instrúyenos, enséñanos, indícanos, dadnos pasos a seguir, porque eso es precisamente lo que queremos hacer para ser efectivos en nuestra comunicación con Dios. Por ello, hermanos, en el contexto de Lucas 1:11, Señor, enséñanos a orar significa pedir a Jesús que nos muestre cómo comunicarnos con Dios correctamente. No solo aprender palabras o fórmulas, sino aprender la actitud, intención y corazón con que se debe orar. Implica humildad y disposición a ser guiados, reconociendo que necesitamos instrucción para crecer espiritualmente en nuestra comunicación con Dios. Con Dios. ¿Entiendes? Muy importante para nosotros. Ya hace mucho tiempo el Señor ha estado poniendo en mi corazón el deseo de traer ese estudio. Yo lo he evadido por mucho tiempo y lo he puesto a un lado. O sea, Señor, ¿cómo me voy a salir yo de lo que estoy haciendo? O sea, estoy enseñando en estos momentos el libro de Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo voy a saltar, a salirme de la secuencia que llevo en el libro de Tesalonicenses para dar un estudio acerca de la oración?
Tengo que terminar una cosa, Señor, para comenzar otra. Pero el Señor seguía ahí en mi corazón. Tienes que hablar de la oración. Tienes que enseñar a la iglesia a orar. Tienes que hablarles a ellos de la necesidad de comunicarse de una manera correcta conmigo. Para que cuando ellos hablen, hablen de su corazón. Y no digan palabras solamente por decir palabras, sino que hablen. Hablen a mí. Como que si yo estuviese delante de ellos. Como que si estuviese teniendo una conversación íntima y personal con ellos. Por ello es que el Señor me trajo a este estudio, iglesia. Me trajo a este estudio. Terminamos primera de Tesalonicenses. Y la semana pasada el pastor Michael enseñó acerca de la iglesia. Enseñó acerca de que, hermanos, el edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que componemos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros, hermanos, somos los que hemos sido llamados a llevar el reino de Dios hasta los últimos confines de la tierra. Y para ello tenemos que buscar instrucción divina. Tenemos que hablar con Dios para que nos muestre cómo hacerlo y ser efectivos en el llamado que tenemos en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿te gustaría aprender a orar correctamente? Pedir a Jesús que nos muestre cómo comunicarnos con Dios correctamente. ¿Te gustaría eso? No solo aprender palabras o fórmulas, sino aprender la actitud y aprender de qué manera expresarnos a Dios. ¿Te gustaría hacer eso? Porque si te gustaría hacer eso, entonces diríamos que el versículo 1 es para nosotros. Porque el versículo 1 nos dice que cuando uno de sus discípulos le miró terminar de orar, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo? Enséñanos a orar. Eso fue lo que le dijo. Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Queremos aprender a orar o queremos seguir como estamos? Porque si queremos aprender a orar, aquí estamos en el lugar correcto. Porque del versículo 1 al 4 el Señor nos va a enseñar a orar. El Señor nos va a enseñar a orar. Ahora, si no queremos aprender a orar, vamos a escuchar este mensaje y al final del día nos vamos a ir y no va a ser más que un mensaje más. Pero si queremos aprender a orar, tenemos que seguir lo establecido en la palabra de Dios, lo que Jesús nos ha dejado como base, la manera en la cual nos ha instruido a nosotros para poder orar y ser efectivos en nuestra oración. Así es de que nuevamente te pregunto, ¿te gustaría aprender a orar correctamente? Gloria a Dios. Entonces vamos al segundo punto, que está en el versículo 2. Y el segundo punto, hermanos, ¿cómo establecer la comunicación con el Padre? Es el primer punto que vamos a mirar respecto a la oración. ¿Cómo establecer la comunicación con el Padre? En el versículo 2 nos dice, y les dijo, ¿quién? Jesús, les dijo a ellos, cuando oréis decid, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así también en la tierra. Cuando yo era joven niño, después de hacer mi primera comunión, teníamos todos los sábados que venir a la iglesia a confesarnos. Todos los sábados era el tiempo de confesión. Ir a la iglesia, llegar al cura, entrar en el confesorio, confesarnos y entonces después de confesarnos al siguiente día, que es el domingo, poder recibir la hostia, recibir la comunión, ¿no? Y ya después de que recibí la comunión, pues entonces ya cumpliste con lo que se te enseñó. Y esa era una de las formas en las cuales nosotros practicábamos lo que es la religión. Bueno, respecto a eso, cuando estabas en el tiempo de confesorio, dentro de el cuartito aquel, entrábamos y el cura lo primero que nos decía, ¿qué pecados te asedian? ¿Qué es lo que hiciste esta semana pasada que te prohíbe a ti tener comunión con el Señor? Bueno, padre, pues es que mire, yo le hablé mal a mi mamá y le rezongué.
Es que me hice la pinta, o sea, no fui a la escuela. O es que, mire, me robé un pan de la tienda y todo lo que, o sea, ahí soltaba uno la sopa, ¿no? Y después de decir todas estas cosas al cura, entonces decía, bueno, hijo, ve a casa, reza 5 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, y entonces el domingo vienes a tomar la comunión, o sea, la hostia. Pero ahí es donde volvemos nuevamente, reza. O sea, repite algo que has aprendido de memoria. Repite algo que has aprendido de memoria. 5 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. Padres Nuestros es lo que estamos leyendo ahora aquí en las Sagradas Escrituras. Pero entiende, esas palabras, las cuales tenemos delante nuestro, hermanos, no es una fórmula. O sea, no es algo que nosotros tenemos que recitar para poder decir que estamos hablando con Dios. No es. O sea, lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es de qué manera comunicarnos con Dios. De qué manera hablar con Dios. De qué manera expresarnos delante de Dios. Por ello es que la oración no es un simple recitar palabras o repetir Padre Nuestro, sino una actitud de relación íntima con Dios, reconociendo su autoridad y sumisión a su voluntad. Ahora, para poderlo entender, tenemos que desglosarlo frase por frase, para que este versículo entonces pueda tener sentido respecto a lo que Jesús quiso decir cuando nos enseña a nosotros a decir, o cuando dijo él, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, pues, desglosémoslo. Lo primero que encontramos en este versículo es Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseña que la oración debe dirigirse ¿a quién? A Dios. La oración debe dirigirse a Dios como Padre nuestro, estableciendo relación cercana y confianza filial. Primeramente, tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Tenemos que dirigirnos a Él como nuestro Padre. ¿Para qué? Para poder entender, para podernos comunicar con Él, para poder llegar a Él, tenemos que reconocer quién Él es. Él es nuestro Padre. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú, la mayoría de los que están acá, de una forma u otra, son padres, ¿no es verdad? Entonces, cuando tu hijo llega a ti, ¿se dirige a ti de una forma repetitiva o se dirige a ti de una forma natural? Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustaría que te ayudara? O papá, mira, tengo que ir a la escuela, ¿me podrías dar un ride? Papá, mira, me hace falta dinero para comprar algo de comer. ¿Tú crees que me pudieras ayudar con algo de dinero? O sea, tiene una relación personal ¿con quién? Tiene una relación personal con su padre, por lo tanto se dirige a él de una forma natural. Por ello, Jesús dice, cuando vosotros oréis, tienes que primeramente reconocer que Dios es tu Padre, y que Él está donde está en los cielos. Está en los cielos. El Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se complace de los hijos, se complace el Señor de los que le temen. Se complace el Señor de los que le temen. Por ello es que debemos reconocer que Dios es nuestro Padre y su morada no está entre los hombres, sino que está en los cielos. Está en los cielos. Por ello tenemos que ver el hecho de que cuando hablamos con Dios, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cerramos los ojos y levantamos el rostro hacia arriba y decimos, Señor, te pedimos, oh mi Dios, que tengas a bien escuchar mi voz, que tengas a bien escuchar mi deseo o la petición la cual yo traigo a ti, ¿no? Dirigiéndonos directamente al Padre que está donde está en los cielos. Ahora la siguiente frase que miramos acá dice, santificado sea tu nombre.
santificado sea tu nombre. Es importante reconocer con quién estamos hablando para dirigirnos a Dios en santidad, expresando nuestro deseo de que Dios sea honrado y exaltado, venerado y glorificado, ensalzado, porque Él es sobre todas las cosas. Tenemos que reconocer ello, reconocer eso. Por ello, Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Isaías 6:3 nos dice, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, está llena de su gloria. Por ello, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, tenemos que entender que el nombre de Dios es santo. Es santo. No nos podemos dirigir como al de allá arriba. No nos podemos dirigir a Él como Diosito. No nos podemos dirigir a Él como algo común. Tenemos que entender que estamos hablando con la santidad divina. Estamos hablando con Dios, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. El que te formó en el vientre de tu madre, el que sopló aliento de vida en tu nariz, el que te hizo a ti un ser viviente, el cual formó todo lo que en el mundo hay, el cual te da diariamente su protección, el cual diariamente pone su mano alrededor tuya para que nadie te toque, para que nadie te haga daño, el cual guía tus pasos, el cual dirige tu camino, el cual continuamente te da gracia, te abre puertas, te cierra puertas, te guía, te dirige, y el cual continuamente está velando por ti de día y de noche. O sea, tenemos que entender que estamos hablando con la santidad divina, con Dios. Pero la siguiente frase que miramos acá es, venga tu reino. Y venga tu reino, hermano, nos habla o expresa el anhelo por la manifestación del reino de Dios en la tierra, donde Dios gobierne con justicia, con paz y con amor. Porque sabemos que cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó su ministerio, sus primeras palabras fue, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Fueron las primeras palabras de Jesús. Arrepentíos, ¿por qué? Arrepentimiento significa cambio de corazón. Si Jesús dice arrepentidos, quiere decir cambien vuestra actitud, vuestra manera de ser, vuestra manera de vivir. ¿Y qué? Acérquense a ¿quién? Acérquense a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús nos dice, cuando oren, no solamente tienen que expresar el hecho de que reconocer el hecho de que Dios es nuestro Padre que está en los cielos, sino que también tenemos que entender que Él es santo, y como Él es santo, tenemos que pedir que la santidad de Dios venga ¿dónde? Venga aquí a la tierra. Venga a la tierra. Por ello, hermanos, nuestro deseo debería de ser el anhelo de que Dios gobierne no solamente en tu corazón, en mi corazón, sino en el corazón de todo ser creado, para que entonces pueda haber paz, pueda haber bendición sobre la humanidad. En Mateo 26:39 nos dice que Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres, o como tú. O sea, Jesús estando en el huerto de Getsemaní, hablando con su Padre, llegando el momento culmine en el cual iba a dar su vida por la humanidad, llegando el momento en el cual iba a entregar su vida para darnos vida a nosotros. Dice, Padre, yo entiendo lo mucho que voy a sufrir, yo entiendo el plan redentor el cual tú me enviaste a la tierra a hacer, pero Padre, me va a costar mucho, va a ser muy doloroso, voy a ser humillado, voy a ser rechazado, voy a ser clavado a una cruz, Padre, pero no, si es posible que haya otra manera de que el mundo sea salvo, pero si no, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga a la tierra, venga a la tierra, venga a este mundo. Por ello Jesús simplemente les dice a ellos, cuando vosotros oréis, buscar a Dios, reconociendo que Él es vuestro Padre, y como Él es vuestro Padre os dará todo lo que vosotros como hijos necesitáis.
No solamente eso, sino que tienes que también entender que Él es santo, y porque Él es santo, tú tienes que ser santo. Tienes que expresarte a Él en santidad. Y no solo eso, sino que tienes que pedir que venga a Él a reinar en tu corazón para que haya cambio en tu vida, para que haya cambio en la vida de los demás. Pero lo más importante de todo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entendamos algo. Esta frase es sumamente importante. Porque cuando nosotros abrimos nuestros labios y expresamos nuestras oraciones a Dios, muchas veces no le pedimos a Dios, le demandamos a Dios, le ordenamos a Dios, le decimos qué hacer y le decimos lo que esperamos que Él haga. Y estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con Dios tenemos que entender que Jesús nos dice que debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad, se haga su voluntad como en el cielo. O sea, la voluntad de Dios es hecha en los cielos. De la misma manera que la voluntad de Dios se hace en los cielos, se venga a hacer también aquí en la tierra. En la tierra. Hablando Jesús o hablando Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 29:11, dirigiéndose directamente a su pueblo Israel, tomando y haciendo nuestra esa porción de la Escritura donde Dios dice específicamente a Israel: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis. Es lo que nos dice el Señor. O sea, la voluntad de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darnos a nosotros, iglesia, el fin que Él tiene para nosotros. Un fin glorioso, un fin maravilloso, un fin en la presencia de nuestro Rey y Salvador. Ahora, cuando nos dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, muestra sumisión completa a Dios, aceptando su plan y propósito en todo momento. No el tuyo, no el mío, no el del mundo, no el de los gobernantes, sino el plan de Dios, la voluntad de Dios. En el Salmo 48 nos dice la Escritura: he aquí vengo, dice, hablando proféticamente acerca de Jesús, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me deleita. El hacer tu voluntad me deleita. O sea, cuando tú estés orando: Señor, Dios eterno y glorioso y maravilloso, yo sé que tú tienes poder en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Yo sé que, Padre, sanar cáncer para ti no es nada. Señor, oh Padre mío, restaurar al caído, yo sé que no es nada. Padre, abrir una celda para que salgan los prisioneros no es nada. Oh Padre mío, partir el mar para que pase tu pueblo no es nada, Señor. Hacer descender pan del cielo no es nada, Señor. Pero no quiero que nada de eso se haga si no es tu voluntad. Si no es tu voluntad. Entendamos algo. El día de hoy hay miles y miles de personas, millones, digámoslo de esta manera, que en estos momentos están haciéndose la pregunta: Señor, ¿por qué permitiste que le quitaran la vida a un joven tan brillante, con tanto talento y testigo fiel tuyo, el cual proclamó tu nombre en toda la nación y en el mundo entero? ¿Por qué dejaste que le quitaran la vida a Charlie? ¿Por qué? Date cuenta. Muchas veces Dios es un Dios que nos da a cada uno de nosotros libre albedrío. Dios nos da a nosotros todos libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios no se impone en nuestras vidas. Si yo en estos momentos quiero hacer daño, Dios me enseña lo que es el mal y me dice las consecuencias de mi maldad. Y si yo opto por hacer el mal, yo soy el que tengo que pagar el mal. Pero Dios me advirtió, Dios me enseñó, Dios me habló y me mostró lo que es bueno y lo que es malo. Si hago lo malo, entonces estoy desobedeciendo a Dios. La voluntad de Dios no se está haciendo sobre la tierra. ¿Tú crees que la voluntad de Dios era que Charlie muriera? No.
La voluntad de Dios era que Charlie siguiese predicando el evangelio, siguiese hablando a las naciones, continuase hablando de su Salvador. Pero una persona que en sí al final del día con libre albedrío cambió de mente y tuvo otro concepto. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó la vida a un joven, quitó la vida a Charlie. Por ello, hermanos, pedir que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, quiere decir que tenemos que ver lo que agrada a Dios, pedir lo que agrada a Dios aquí en la tierra, no lo que nos agrada a nosotros los hombres. Y la última frase de este versículo, la oración que comienza, hermanos, la oración comienza con reconociendo la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Nuestro deseo debe de ser honrar y glorificar a Dios en todo lo que decimos. Debemos anhelar la extensión del reino de Dios y su justicia en la tierra. Debemos, hermanos, orar de una forma que sea la voluntad de Dios y que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios en toda hora, en todo tiempo y en todo momento. Por ello, cuando Jesús les dice a ellos estas palabras, cuando Jesús les dice, orad así o decir así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, simple y sencillamente nos está llevando a reconocer a Dios, entender el plan divino de Dios, de la manera en la cual tú y yo debemos hablar con Dios. No nos está diciendo repite esta frase, sino nos está diciendo habla con Dios diciéndole que tú quieres que Él sea Señor en tu vida y en la vida de todos aquellos que están en esta tierra. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, hermanos, está en el versículo 3. Y el segundo punto es cómo pedir al Padre. El segundo punto es cómo pedir al Padre. Y en el versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, hermanos, en esta frase Jesús nos enseña a pedir a Dios lo necesario para la vida diaria, mostrando dependencia total de Él. Pan simboliza sustento físico y espiritual, pues el alimento representa la provisión de Dios. Nuestro no solo es pedir para uno mismo, sino también para nuestra comunidad, para nuestra familia, resaltando la responsabilidad mutua de velar por el bienestar de los demás. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, nos dice la Escritura que cuando Dios hizo llover pan del cielo, en el versículo 4 dijo dijo Jehová a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente lo necesario para que yo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, Dios les dice a ellos, diariamente yo os voy a ¿qué? Os voy a hacer llover pan del cielo. Diariamente. O sea, quiere decir, vas a recoger todos los días lo que te vas a comer. No más, no menos. Lo que necesitas para el día. Y solamente eso. Por ello, cuando Jesús les dice a ellos que dijesen el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, simplemente está haciendo referencia al hecho de que cuando la nación de Israel salió de la tierra de Egipto y estaban en el desierto y se miraron en una condición en la cual no había alimentos, Dios hizo llover del cielo pan para que el pueblo tuviese alimento. Pero Dios les dijo a ellos, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que agarrar el pan que necesitas para hoy y confiar que el día de mañana yo voy a hacer llover pan del cielo para que nuevamente vuelva a haber pan en tu mesa. Dice a él, ahí nos dice él en el versículo 4, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, para que yo pruebe si han aprendido a depender de mí, o si han aprendido a depender de cuánto pan pueden recoger para hoy y para mañana y para el siguiente día. Dice el Señor, no, agarra solamente lo que te vas a comer hoy, el día de hoy.
En Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que de lo alto descendió, la vida del mundo. Hablando acerca de Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que de lo alto descendió, de la vida, da vida al mundo. O sea, Jesús, el pan divino, el cual vino a nosotros, a traernos a nosotros nuestra provisión diaria. Ahora, de cada día resalta la provisión diaria de Dios. Debemos confiar en Dios día a día, sin ansiedad por el mañana. En esta oración nos enseña a vivir con dependencia constante, recibiendo su sustento diario y suficiente. Éxodo capítulo 16, versículo 18 dice, y no dejaron ninguno para otro día, mas recogían cada uno lo que había sido necesario. Y el que recogía mucho no tenía más, y el que poco no tenía menos. O sea, ¿aprendieron a qué? Aprendieron a depender de Dios. En Mateo 6:34 dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Su propio mal. O sea, cuando hablamos de lo que el Señor nos muestra en su palabra, de nuestra dependencia de Él, estamos hablando de que cuando Dios nos dice, pide lo que necesitas, no está mal pedir. No está mal pedir. Porque Dios nos dice que pidamos a Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, dice Jesús, cuando hables con Dios, dile que te dé lo que necesitas para el día de hoy. No te cohibas. Pídeselo, porque Dios te lo va a dar. Pero no pidas simplemente por pedir. Pide por el hecho de que dependes de Dios y no dependes de ti. No dependes de tus fuerzas, no dependes de tu habilidad, dependes de Dios. Y Dios quiere bendecirte, quiere proveer para ti, para que tú tengas lo necesario. Pero algo más, desglosando la frase, dánoslo hoy. Es un pedido presente y confiado, mostrando fe inmediata en la provisión de Dios. También puede interpretarse como dependencia espiritual diaria, porque Dios nos da fuerza y sustento físico y espiritual cada día. O sea que el pedirle a Dios nuestro sustento diario nos enseña humildad y sencillez, pidiendo solo lo necesario, sin ambición ni ansiedad. Bíblicamente lo podemos corroborar con el Salmo 37, versículo 25, donde nos dice el Salmo 37, 25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Filipenses 4, 19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es de que esta frase que nos da Jesús en este versículo, que es el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, simplemente nos ayuda a entender que tenemos la libertad de pedir a Dios por nuestro sustento. Depender de Dios. No solamente depender de Dios, sino entender que Dios se complace en dar a nosotros sus hijos. Pero más que nada se complace en el hecho de que si te dio el día de hoy, tengas tú la fe, la certeza y la seguridad de que te va a dar el día de mañana. Y si el día de mañana te suple también, te va a dar al siguiente día. Y así continuamente te va a seguir dando, te va a seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la cual Jesús nos enseña a nosotros a pedir a Dios para poder de entonces depender de Dios. Lo que nos lleva al cuarto punto y el punto final. ¿Cómo pedir protección espiritual al Padre? ¿Cómo pedir protección espiritual al Padre? O sea, hemos visto ya en este estudio, hermanos, primeramente que los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar.
Jesús ha estado obrando en ese aspecto, pero de igual forma también nos habla de cómo establecer la comunión con el Padre para poder entonces orar de una manera efectiva. También, hermanos, hemos visto cómo pedir al Padre. Y ahora en el punto 4 vamos a mirar específicamente cómo pedir protección espiritual al Padre, que es lo más que es muy importante para nosotros. Es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque, entiende algo, esta morada terrenal, este cuerpo en el cual yacemos, en el cual estamos, eventualmente, hermanos, se va a quedar aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio. Nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio. Y para nosotros es muy importante entender el hecho de que necesitamos tener una relación íntima y personal con Dios. ¿Por qué? Porque cuando la mujer samaritana llega a donde Jesús llega a donde está la mujer samaritana, y la mujer samaritana le comienza a decir a Jesús que el lugar de adoración era el monte donde ella estaba, ahí en Samaria. Jesús les dice y ella dice, los judíos dicen que es en Jerusalén, y Jesús le dice a ella, el día viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el día y la hora viene cuando de verdad nuestro espíritu tendrá una forma directa de comunicación con el Padre, la cual, hermanos, cada uno de nosotros anhela y desea con todo nuestro corazón. Aprender a depender de Dios, aprender a caminar agarrados de la mano de Dios, y que cuando te levantes en la mañana te levantes con la certeza y la seguridad de que Dios te va a llevar agarrado de su mano y te va a guiar en cada paso que tú des a través del día, que no va a permitir nada que ocurra a ti, porque Él está contigo. Y es ahí donde debemos de aprender cómo pedir protección espiritual al Padre. Pero para ello, ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 4, hermanos, nos lleva a nosotros, o sea, lidia directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos hacer ciertas cosas y no podemos llegar a hacer ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestro ego nos detiene, nos prohíbe. Muchas veces no tenemos la capacidad, no tenemos el poder para hacer lo que Dios nos llama a hacer, lo que tenemos que hacer. Y es ahí donde entra este versículo 4. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos dice cómo pedir protección espiritual al Padre. El versículo 4 dice, y perdónanos, y perdona nuestros pecados, dice, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí, hermanos, donde duele. ¿Por qué? Porque dice Jesús, y perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, acá este versículo nos va a dar donde nos duele a nosotros. Este versículo nos va a quebrantar nuestro orgullo. Nos va a ayudar a entender lo que nosotros debemos de hacer para que entonces podamos ser efectivos en el reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos. Y aquí es una de las áreas donde muchos el día de hoy fallan. ¿Por qué, hermanos? Porque el ámbito del perdón es un ámbito donde a muchos de nosotros nos cuesta perdonar. Porque nos han herido, porque nos han ofendido, porque nos han apuñalado, porque nos han traicionado, porque nos han fallado, porque nos han hecho infinidades de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso hace una marca en nuestro corazón, deja una herida, y esa herida, después de que cierra, deja una cicatriz, y esa cicatriz es señal de que yo fui herido, de que alguien me traicionó, de que alguien me acuchilló, de que alguien me ofendió. O sea, todas esas cosas, cuando las miramos, decimos, oh, ahí está la marca de aquel que me traicionó, ahí está la marca de aquel que me engañó, ahí está la marca de aquel que me ofendió.
Y es ahí donde nosotros decimos, yo no tengo corazón para perdonar. ¿Por qué? Porque no puedo perdonar. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos llama a nosotros a perdonar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la Biblia nos dice que somos todos pecadores y que diariamente fallamos. Y todos nosotros diariamente necesitamos el perdón de Dios. Y para poder obtener el perdón de Dios tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden o que nos han ofendido. Por ello Jesús nos dice que cuando oremos tenemos que pedirle a Dios que perdone mis pecados, tus pecados, para poder estar dispuestos entonces nosotros ¿a qué? A perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros. Ahora la primera frase que miramos acá es, y perdona nuestros pecados. Nos habla de reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios diariamente para que se nos abran las puertas del cielo. La oración no es solo para pedir provisión física, pan, sino limpieza espiritual y reconciliación con Dios. ¿Cómo? Mostrando humildad, arrepentimiento y pidiendo que nuestros pecados sean perdonados por Dios. Por Dios. Hay una forma algo que es muy importante para entender. Y lo que tenemos que entender es esto. Que la misma Biblia nos dice a nosotros que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar a nosotros. ¿Te das cuenta? Cerramos las puertas del cielo. Yo puedo venir a Dios y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro, dánoslo cada día. Y ser muy espiritual. Pero cuando llego a esta frase, a este punto de el perdón y no perdono, entonces nada de lo que dije anteriormente tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a perdonar. Y si no estoy dispuesto a perdonar, Dios no me puede perdonar a mí. ¿Te das cuenta? Yo tengo que estar dispuesto a perdonar para que Dios pueda entonces hacer su obra en mi vida. Para que Dios pueda transformar mi corazón. Para que Dios pueda sanar mi corazón. Para que Dios pueda limpiar mi corazón. De otra manera, no puede Dios obrar en la vida nuestra. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Limpiarnos de toda maldad. En el Salmo 51, 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David cuando estaba hablando con Dios dice, Señor, yo sé quién soy pecador, necesito que me limpies de mi maldad y me limpies de mi pecado. Me limpies de mi pecado. Ahora ahí está, hermanos, el punto para nuestra vida, para nuestra oración. Tenemos que primeramente perdonar para poder entonces ser perdonados. Tenemos que estar dispuestos ¿a qué? Tenemos que estar dispuestos a reconocer que tan pecadores son aquellos que nos ofendieron como lo somos nosotros. Tan expuestos estamos a fallar como fallaron ellos. Y de la misma manera que ofendemos, nos ofendieron a nosotros. Por ello tenemos que reconocer que somos ¿qué? Somos personas que necesitan el perdón de Dios. Lo que nos lleva a la segunda frase de este versículo. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Jesús relaciona nuestro perdón de pecado con el perdón que damos, hermanos, en definitiva, a otras personas. Si das, recibes, pero si no das, no recibes nada. Por ello es que tenemos que aprender que, hermanos, que para poder pedir por misericordia, tenemos que brindar misericordia. Para poder pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. El perdón, hermanos, no es algo opcional para nosotros los hijos de Dios. Es una expresión práctica de obediencia y amor hacia nuestros ofensores. ¿Te das cuenta? Es una
es una expresión práctica de obediencia y amor hacia aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han herido, aquellos los cuales nos han traicionado. Es algo que Dios nos ha mostrado a nosotros, nos ha enseñado, nos ha modelado, nos ha dado. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, estando Él en la cruz del Calvario, mirando a aquellos hombres, a Jesús le decían: hey, si eres el Cristo, baja de esa cruz y entonces creeremos en ti. Y le escupían en la cara, le escupían en la cara. Y Jesús desde el cielo, desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y muchas veces, ¿sabes qué? El no perdonar nos pone a nosotros en esa misma categoría. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos el daño que nos estamos causando a nosotros mismos. Y si no perdonamos, al final del día, los que vamos a sufrir pérdida, vamos a ser nosotros. Porque para poder perdonar, para poder recibir perdón, tenemos que aprender a perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15 nos dice estas palabras. Dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero algo más que nos dice Jesús acá en este versículo, dice: y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. En Lucas 11:4 nos dice Jesús: y perdonaos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos a la tentación. O sea, Jesús dice: cuando pidas al Padre, dile: Señor, ayúdame, dame fuerzas. Dame fuerzas para no pecar. Dame fuerzas para no ser tentado. Dame fuerzas para no ceder al pecado, no ceder a la tentación. Ayúdame, Padre, a no caer en las manos del enemigo. Ahora Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Y la última frase de este versículo: mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. O sea, Jesús nos dice que pidamos al Padre protección contra el pecado, el maligno y toda influencia dañina. Mal puede referirse a pecado, a aflicciones, adversidades, a los mismos ataques infligidos por Satanás. Pero nosotros, hermanos, para nosotros es importante reconocer que nuestra seguridad no depende solo de nuestra fuerza, sino de la intervención divina de Dios. De la intervención que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses 3:3 nos dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y el Salmo 121, versículos 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre.
y para siempre. Y para concluir, yo sé que me extendí un poquito. Para concluir, hermanos, antes de venir a Cristo, yo creía que estaba bien con Dios. ¿Por qué? Porque mi madre me inculcó a rezar fielmente el rosario todas las noches antes de dormir. Y lo ejercí por mucho tiempo. Lo practiqué por varios años, hasta el día en el cual fue puesta en mis manos por primera vez una Biblia. Hasta entonces, para mí era importante rezar, era muy importante, la confesión era muy importante, la comunión era muy importante, seguir todas las tradiciones que me habían sido inculcadas por mis padres. Hasta el día en el cual yo aprendí lo que la palabra de Dios me enseña acerca de la oración, acerca de mi comunión con Dios. Por ello, en esta oración, hermanos, hemos aprendido que la oración es una conversación personal con Dios que es no solamente guiada por el Espíritu Santo, sino que nos lleva a comunicarnos con Dios de una manera efectiva. Y que debo comenzar reconociendo a Dios como mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es santo, y porque Él es santo tengo que acercarme a Él en santidad. Y no solamente eso, sino que debo buscar el reino de Dios se manifieste en este mundo y su voluntad sea hecha en mi corazón. No solamente eso, sino que me libre a mí de toda tentación y que nos guarde de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Pues pónganse de pie, hermanos, vamos a orar para concluir. Padre, gracias, mi Dios, porque aunque son solamente 4 versículos, Padre mío, nos hablan de una manera pero tan profunda y tan extensa. Y hay tanto ahí, oh Padre mío, que aprender, porque, Señor, el orar no es el simplemente hablar. El orar es, Padre mío, expresar, mi Dios, nuestra gratitud a un Dios tan bueno y tan maravilloso, en el cual y a través del cual, mi Dios, nuestra dependencia es continua, Señor. Oh Padre mío, entender que eres nuestro Padre que estás en los cielos, entender que eres tú quien, oh Padre mío, nos brinda, oh Padre Santo, el perdón y la protección y la bendición, el cual nos guía, el cual nos dirige, el cual nos da, oh mi Dios, el camino que de seguir es para nosotros importante. Por ello, este día, oh Padre, te doy gracias y te agradezco este tiempo en tu presencia, la cual, oh Padre mío, damos a ti honra y gloria por ser tan maravilloso en nuestra vida. Bendícenos ahora y llévanos con tu bendición a casa. Y Padre mío, guíanos con la diestra de tu justicia. Padre, te lo pido este día y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.